Distribuidos por todo el organismo, existen tres fluidos vitales correspondientes a los tres centros anímicos, el tonali, la teyolia y el iyotl, que se alojan en la cabeza, el corazón y el hígado respectivamente. Tanto en la antigüedad como en el presente, son estimadas como dones divinos que hacen posible la existencia. Como de la Madre Tierra y del Padre Cielo descienden el Sol y la Luna, existe de igual manera esta correspondencia con los seres humanos. En la visión de los antiguos mesoamericanos, el ser humano era el centro de referencia, del que partieron para estructurar el cosmos, estableciéndose entre el mundo humano y el mundo cósmico un número considerable de correspondencias. El hombre se concibe impregnado por la energía de los astros y a su vez con la potencia necesaria para establecer vínculos con todo lo que existe, a través de la palabra. Los nahuas crearon una forma de expresión para dirigirse a los seres ocultos llamada Nahualatoli. La naturaleza oculta de las cosas, los dioses y los muertos estaban en contacto con los hombres. Sus presencias físicas eran reales, aunque imperceptibles. Además, aparecen frecuentemente en las fuentes históricas correspondencias entre el cuerpo humano y el resto del cosmos. El curso de los astros provoca un paralelo movimiento en las vidas humanas. Nab encontró una conexión entre las tres entidades anímicas, los tres niveles del mundo y los tres elementos. Al tonali le corresponden las estrellas y el aire, a la teyolia el nivel central del Tlalocán y el agua, y al iyotl el nivel inferior y la tierra. Esto nos permite entender por qué la cabeza es el sitio principal donde reside el tonali, que en la época prehispánica recibía el nombre de Ilhuicatl, cielo, y el porqué del fuerte vínculo entre el iyotl y la tierra, ya que las labores agrícolas eran consideradas una agresión a la madre tierra, y en náhuatl se llamaba a esto Elimiki, lo que literalmente significa dañar el hígado, sitio donde reside el iyotl. En el tiempo mítico de los dioses, las plantas, los animales y minerales habían sido semejantes al hombre. Por eso, cuando tenían que hacer uso de algún bien natural, lo hacían solo si no había otra alternativa. Pero como agresor, el hombre se veía obligado a apoderarse solo de lo indispensable para su sustento, y era necesario pedir perdón al utilizarlo. Actualmente se considera a los animales, a los árboles, a las piedras, a los ríos, a los montes, poseedores de entidad anímica o alma. Tonali significa luz, calor, irradiación, signo del día y destino de la persona cuando nace. El tonali se establece en el ser humano en el momento que por orden calendárico una de las fuerzas cósmicas penetra y actúa en el tiempo de los hombres. Estas fuerzas se manifiestan como luz y calor y se difunden sobre la superficie de la Tierra, bañando e infiltrándose en todos los seres del mundo intermedio, el Tlaltípac. Cada día una nueva fuerza toma vigor ante la debilitación de la que lo precedió, irrumpiendo a través de los árboles cósmicos con un movimiento de giro que le imprimían los dioses, enlazando de esta manera el tiempo cósmico y el tiempo humano. Estas fuerzas están formadas por la unión de una figura calendárica o arquetípica y un número, creándose 260 combinaciones únicas, constituyendo así el Tonalpowali, el cual servía para conocer el influjo que tendrían estas fuerzas en el individuo al momento de su nacimiento. Los numerales del tonali eran representados por círculos que representaban las fuerzas irradiadas por los dioses, y no solo modificaban las fuerzas en sentido cuantitativo, también transformaban su naturaleza. Mediante un ritual, estas fuerzas se introducían en el niño y quedaba alojado como una de las entidades anímicas, uniendo así al hombre y al cosmos. El tonali del día del ofrecimiento al agua
otorgaba al niño una vida robusta, o por el contrario lo hacía enfermizo. Algunos signos lo hacían invulnerable a la hechicería, etc. Estas diferencias entre los tonalis eran deducidas de las características del ser que daba nombre a cada signo. Por ejemplo, el signo caña, vegetal de tallo hueco, hacía a los hombres descorazonados. El signo pedernal, piedra dura, los hacía estériles. El signo movimiento era favorable para los hombres, ya que los hacía viriles, pero en cambio era desfavorable para las mujeres. Los nacidos en uno lagartija eran esforzados, nerviosos y sanos de cuerpo, y creían que las caídas no podían dañarlos. Los nacidos en uno venado serían temerosos y de poco ánimo al igual que dicho animal. En los últimos días del año de 365 días, aunque seguía corriendo la cuenta del tonal Powali, el niño no recibía influencia alguna, lo que lo convertía en un ser inútil. En el Códice Vaticano Latino se muestra una figura humana rodeada de los 20 signos de los días, unidos a una parte del cuerpo, adjudicando de esta manera una influencia energética de ese signo sobre esa parte específica del cuerpo a la cual se lo liga. Todas estas son manifestaciones de un complejo sistema de creencias, en el que el hombre es constantemente influenciado por las distintas fuerzas del cosmos. El tonali del ser humano se integra a él como algo íntimo, como parte de su conciencia. Era algo exógeno que además lo conectaba con lo externo, llevando al hombre más allá de sus límites físicos y a través del cual penetraban las influencias del mundo de los dioses. El tonali era un elemento fundamental en el funcionamiento del organismo, regulador de la temperatura corporal, condicionante de la salud y generador de procesos patológicos, y era centro de la conciencia y la razón, relacionando al hombre con su mundo circundante, bajo la forma de buena o mala suerte. El sol era por excelencia el irradiador de tonali, pero el recién nacido no podía ser expuesto al sol hasta luego de saber si la carga de su tonali era benéfica o dañina. Mientras tanto, se lo exponía como fuente de calor al fuego del hogar, el cual no podía imprimir en el niño una energía desfavorable en forma definitiva. El tonali se aloja en la cabeza, principalmente en la mollera, la frente, el rostro, el cabello y las uñas, pero también se distribuye por todo el organismo. Actualmente existe la creencia de que el tonali se distribuye a través de la sangre. El tonali era una fuerza que determinaba el grado del valor anímico del individuo y le imprimía un temperamento en particular. Si se daba un juego armónico entre el tonali y las demás entidades anímicas, el individuo sacaba mayor provecho de su tonali, o podía disminuir y socavar su virtud. Estas variantes dependían del camino que el individuo elija. El hombre podía tener por nacimiento un buen destino y por su voluntad, o mejor dicho, por sus actitudes y conductas, podía dañarlo. Aquí debemos mencionar otro componente, que hasta hoy es considerada la rectora de la suerte del hombre, y esta es la sombra. Esta entidad está estrechamente ligada al tonali, ya que juntas conforman una entidad dual. Son opuestos, pero a la vez complementarios. La idea de sombra está íntimamente ligada a la de una sustancia que adopta la misma forma del cuerpo. Por algunos textos de Durán podemos decir que la sombra era considerada algo así como la materialidad de los dioses. La invisibilidad de estos era comparada con la sombra. Este concepto que ha dejado plasmado Durán me ha llevado a pensar que quizás la sombra se encuentra representada en los códices y almanaques como los señores de la noche, que habitualmente aparecen acompañando a los signos y números de los días, pero veremos si más adelante llegamos a alguna respuesta a este interrogante. Existen menciones que la sombra dejaba el cuerpo durante el sueño del individuo, para visitar sitios habitados por los muertos y los dioses.
lugares a los que el hombre no puede llegar normalmente, y también otras menciones en que la sombra era capturada. El hecho de despertar a alguien bruscamente podía causar espanto, provocando la pérdida de la sombra. Una hemorragia suponía la pérdida de la sombra, y la manera más fácil de comprobar si el tonali se encontraba en el cuerpo era comprobando el pulso del paciente, sobre todo en las articulaciones. Por esta misma razón, estos sitios eran susceptibles de ataques de fuerzas que succionaban o robaban la energía vital. Dice López Austin en su libro Cuerpo Humano e Ideología que no recuerda haber encontrado en ningún texto náhuatl la palabra sewali, que significa sombra, como sinónimo de tonali. El tonali era considerado en la antigüedad como la entidad que unía al hombre con lo divino a través de un hilo que salía de su cabeza. Para los antiguos nahuas, el tonali era esencial para la vida, producía el crecimiento del niño, se le adjudicaba la facultad del pensamiento y contribuía como parte del yo del individuo. El tonali, que llegaba al espacio-tiempo humano a través de los árboles cósmicos, vinculaba a este con los dioses y se manifestaba en forma de suerte, la cual era voluntad ineludible de Titlacahuam. Nada ni nadie podía contradecir ni sortear los designios de esta entidad. Todo quedaba a la voluntad de Titlacahuam, Tezcatlipoca Moyocoyani Necoc Yaotl, a quien Torquemada llamó el ánima del mundo. Actualmente se utiliza el término sombra como sinónimo de tonali en muchos lugares, pero podríamos concluir que más precisamente la sombra es la manifestación visible de la fuerza vital del tonali. Mediante ella podemos comprobar qué tan fuerte es el tonali del individuo, qué tan potente es su conexión con los dioses o el cosmos. El tonali es la luz irradiada, entonces a mayor luz, mayor será la sombra que proyecta, demostrando así la potencia del tonali de una persona. La creencia en la sombra está ampliamente difundida en Mesoamérica y está en perfecta armonía con el resto del sistema de creencias de los antiguos indígenas. Me gustaría leer tu opinión y experiencia en estos temas dejando un comentario que sin duda leeremos con mucho interés. Si te gustó el video, danos un like y suscríbete al canal e invita a tus amigos a que también lo hagan. Esto sin duda nos ayuda mucho. Gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video de Tlanixlam.